Kaiser apenas podía procesar lo que tenía frente a él. La cripta, una reliquia envuelta en mitos y leyendas, era real. Durante años, su existencia había sido poco más que un rumor, algo improbable que solo vivía en cuentos antiguos. Pero ahora, allí estaba, tangible, como un recordatorio del poder del dios de la torre. Su semblante se tornó sombrío mientras explicaba que, según la leyenda, aquel dios había ocultado 9 de estos fragmentos en algún lugar de la torre. 9 piezas, y esta era solo una. Sejún, intrigado y un tanto perdido, escuchaba atentamente. Kaiser no tardó en confesarle que llevaba siglos buscando aquel relicario. Más de 3000 años viajando entre dimensiones y mundos, enfrentándose a lo inimaginable, todo para descubrir que la respuesta había estado, todo este tiempo, en su propio territorio. La ironía no pasó desapercibida, y la gravedad del momento parecía pesar tanto sobre Kaiser como sobre Sejún, quien, incapaz de resistir su curiosidad, pidió más explicaciones. Kaiser suspiró, como quien se dispone a revivir un recuerdo tan antiguo como doloroso. Sin conocer la historia de la torre, jamás entenderás lo que esto significa, dijo con firmeza. Luego, girándose hacia Elaine, le pidió que prestara atención, porque lo que estaba por contar era tan crucial como insólito. Sejún, impaciente, se acomodó en el suelo como un niño esperando un cuento, mientras Kaiser empezaba su relato. Hace milenios, explicó, los dragones fueron creados para servir al dios de la creación. Eran los guardianes del equilibrio, protectores de mundos y dimensiones, deidades vivientes que velaban por la armonía universal. Cada mundo tenía su propio dragón, incluido el planeta Tierra, y juntos mantenían la paz bajo la guía de su creador. Kaiser recordó aquellos tiempos con un dejo de nostalgia, describiendo un universo donde todo era orden. Su vida era sencilla, rodeada de su familia y de una felicidad que parecía eterna. El dios de la creación no solo era su protector, sino también su compañero. Pasaba sus días jugando con los dragones y creando nuevas formas de vida, como las hadas, que encantaban a los dragones más jóvenes. Pero aquella felicidad no duró. Un día, sin advertencia, el dios creó 9 reliquias y no reveló su propósito. Los dragones siguieron venerándolo, ignorando el significado de aquellos artefactos, hasta que, de manera repentina, el dios desapareció. La desaparición fue como arrancar el corazón del universo. Sin su guía, el caos se desató. Una energía oscura, la esencia del dios de la destrucción, se liberó y comenzó a consumir el mundo de los dragones. Kaiser recordó aquel día con nitidez, describiendo cómo el planeta se desmoronaba a su alrededor. Entre el tumulto, divisó a un joven dragón negro, quizás un antepasado, tal vez el mismo en su juventud, protegiendo a un pequeño dragón. La criatura era demasiado joven para entender por qué su mundo se hacía pedazos, mientras los dragones mayores clamaban por respuestas que nunca llegaron. La oscuridad avanzaba sin piedad, devorando todo a su paso. Finalmente, los dragones comprendieron la magnitud de la catástrofe. Con el dios de la creación desaparecido y su mundo al borde de la destrucción, solo quedaba intentar salvar lo que pudieran. Pero antes de que pudieran actuar, un estruendo colosal sacudió el planeta. Con un estrépito que resonó en todo el cosmos, la Tierra comenzó a dividirse, rompiéndose en fragmentos que se perdieron en el abismo infinito del espacio. Kaiser permanecía inmóvil, con un pequeño dragón negro acurrucado en su regazo. Su mirada estaba fija en el vacío del espacio, donde incontables meteoros iluminaban la oscuridad al chocar contra las 9 reliquias. De esas reliquias, una energía oscura y destructiva comenzó a brotar, como si el cosmos mismo estuviera desmoronándose desde su interior. Pronto, aquella fuerza oscura envolvió la cripta, creado por el dios de la destrucción, y desató el caos. Todo comenzó a desmoronarse. No pasó mucho tiempo antes de que hordas de seres demoníacos emergieran de la oscuridad, su presencia marcando el inicio de una masacre. Los dragones, con toda su fuerza y ferocidad, se enfrentaron a ellos en una batalla titánica. El enfrentamiento dejó una marca imborrable, grandes dragones perecieron, sacrificándose para detener a las criaturas. Al final, los demonios fueron derrotados, pero el precio fue devastador. El planeta de los dragones fue destruido por completo, dejando atrás fragmentos dispersos como islas flotando en el vacío. Sobre estos restos, comenzaron a surgir misteriosas torres, estructuras tan extrañas como imponentes. Una de esas torres apareció incluso en la Tierra, idéntica a las del mundo arruinado de los dragones. Kaiser recordó claramente cuando tuvo que enfrentar una de esas torres. No era simplemente una estructura, cada torre albergaba su propio ecosistema, como un mundo autónomo lleno de seres oscuros y monstruos. Con su ejército de dragones, Kaiser limpió piso tras piso, enfrentándose a horrores inimaginables, hasta que finalmente llegó a la cima. Allí, logró transformar la torre en un refugio para los sobrevivientes de su mundo destruido.
Ese lugar se convirtió en su hogar, el único vestigio de lo que alguna vez fue. Sin embargo, incluso después de encontrar un nuevo propósito, Kaiser no dejó de buscar. Por 3000 años, vagó como un loco por el universo, hasta que finalmente halló la cripta. Mientras relataba su historia, la voz de Kaiser se tornó cargada de emoción. Sin previo aviso, Sejun me interrumpió, pidiéndole que se detuviera. El dragón, claramente molesto, lanzó un grito furioso, preguntándole si siquiera comprendía la magnitud de lo que acababa de contar. La tensión en el aire era palpable. Kaiser no entendía cómo alguien podía ser tan indiferente ante una historia que, para él, lo significaba todo. Sejun, aún procesando lo que había escuchado, formuló una pregunta directa: ¿cuál era el propósito de las torres? Kaiser, recobrando la calma, explicó que las torres estaban diseñadas para aparecer en planetas condenados a la destrucción. Si los habitantes de un planeta no lograban despejar una torre a tiempo, monstruos emergían de ella para acabar con todo. Admitió que había fallado en limpiar la torre de su propio planeta y que ese fracaso condujo a su destrucción. Pero al transformar la torre en su hogar, Kaiser juró que nunca volvería a ocurrir algo similar. Al escuchar esto, Sejun quedó atónito. No podía creer lo que oía y, con una voz apenas perceptible, confesó que una torre similar había aparecido en la Tierra. Él mismo había llegado a este lugar a través de la Torre de la Tierra. Kaiser lo miró fijamente, su expresión endureciéndose. Con una frialdad casi cruel, declaró que si todos los humanos eran tan débiles como Sejun, el destino de la Tierra ya estaba sellado. La destrucción era inevitable. Es un hecho, dijo, al 110%. Las palabras de Kaiser sacudieron a Sejun como un golpe. Sus piernas comenzaron a temblar, incapaz de soportar el peso de aquella revelación. Aileen, quien hasta entonces había permanecido en silencio, quedó igualmente paralizada. La idea de que el mundo de Sejun estuviera condenado era algo que no podía asimilar. Su mirada perdida en el reflejo de sí misma era un testimonio del impacto de las palabras de Kaiser. Un silencio tenso se extendió entre los tres. Sejun, con la mente hecha un caos, se preguntaba si su mundo realmente estaba destinado a perecer. Entonces, la escena cambió. En el piso 75 de la torre, Teo organizaba a su grupo de discípulos con determinación. En ese momento, Jav se acercó directamente a él, esperando recibir instrucciones. Sin dudarlo, Teo lo señaló y le dio una orden clara: Jav, lidera a los gatos y acompaña a Elka para recoger los cadáveres de las langostas rojas, Mia. Jeff, sorprendido por ser elegido, exclamó: ¿qué? Yo, mientras los demás lo miraban con curiosidad. Teo descendió de su banca y se acercó a Jav, colocando una mano firme en su hombro. Le aseguró que confiaba en él y en sus capacidades. Recordó en voz alta el valor que Jav había demostrado, incluso en los momentos más oscuros, cuando no abandonó a su aldea y ayudó a los demás a sobrevivir. Mientras hablaba, Teo señaló a un grupo de hembras y jóvenes gatos que agitaban las manos con gratitud. Ellos están aquí hoy gracias a tu coraje, añadió Teo. Jav, el primer gato del pueblo en convertirse en mercader errante, había inspirado a muchos otros a seguir su ejemplo. Las palabras de Teo llenaron a Jav de orgullo, y, abrumado por la emoción, se inclinó profundamente, jurando que serviría a Teo por el resto de su vida. Sin embargo, Teo, algo incómodo con la muestra de devoción, se echó a reír. Con un tono más ligero, le dijo que no había necesidad de formalismos ni de hablar de relaciones de amo y sirviente. Somos una gran familia, afirmó. En el fondo, Yona observaba la escena con una sonrisa, disfrutando del momento entrañable. La escena cambió, y los discípulos novatos de Teo, liderados por el jefe Lobo Plateado, partieron hacia su misión de recolectar el cadáver de la langosta roja. Mientras tanto, Teo, el jefe Lobo Negro, Yona, Orin y la Conejo de Lazo Rojo permanecieron en el lugar. Teo se dirigió a Orin, ordenándola reunir todo su equipaje y llevarlo donde se lo indicara. Mientras Orin trabajaba, Yona y la Conejo de Lazo Rojo observaban desde el fondo. Yona comentó con una sonrisa que Orin había mejorado mucho y que ahora era un excelente sirviente. También aprovechó para elogiar a Teo, diciendo que había aprendido a manejar bien a su equipo. Teo, orgulloso, estuvo de acuerdo, asegurando que estaba creciendo poco a poco y que pronto dominaría todo. Sin embargo, Yona rompió un momento al recordarle que, si no fuera por ella, Orin habría huido hace tiempo. Teo, indignado, reaccionó con enojo, lo que dio lugar a una pequeña y cómica pelea entre los dos. Mientras discutían, la Conejo de Lazo Rojo se acercó a Orin y le preguntó por Yona. Intrigado, la Conejo comentó que Yona parecía ser una maga sabia y respetada, alguien a quien todos temían. ¿Cómo era posible que un gato común le hablara en voz tan alta?
También cuestionó cómo Yona podía hablar con Teo de forma tan educada. Orin, sin saber exactamente cómo responder, recordó que Yona una vez mencionó que había un vínculo importante entre ella y Teo, pero no añadió más. La escena cambió nuevamente. El jefe lobo sostenía a Teo e Yona en sus manos mientras ascendían por la torre. Teo miró a Yona y le preguntó si estaba segura de querer acompañarlo hasta el piso 99 para encontrarse con Sejún. También se preguntó si no debería estar en el piso 67 ayudando con el ataque de las langostas rojas. Yona lo tranquilizó, asegurándole que ya no eran tan peligrosas. Explicó que el color de las langostas había cambiado de rojo a azul, lo cual era una buena noticia. Teo, desconcertado, le pidió que le explicara el significado de ese cambio. Paciente, Yona le explicó que el rojo significaba un peligro extremo, mientras que el azul indicaba que la amenaza había disminuido. Yona continuó su explicación sobre la evolución de las langostas rojas, detallando que su ciclo comenzaba en amarillo, luego pasaba a verde, azul y finalmente rojo. En su punto máximo de peligro, podían volverse negras, una etapa oscura y devastadora. Sin embargo, cuando una langosta roja cambiaba de rojo a azul, significaba una drástica disminución de poder y un proceso de involución. Este cambio solía ocurrir cuando su población disminuía rápidamente. Aunque el estado azul aún representaba un peligro considerable, Yona aseguró que el ejército del piso 67 podría manejarla sin problemas. Si, en cambio, el color regresaba a rojo, eso indicaría que la población había superado los 5.000 millones, un escenario casi imposible de controlar. Yona expresó su sorpresa al ver cómo el gran dragón negro había resuelto el problema de las langostas con tanta facilidad. Explicó que, al privarlas de alimento, su población y poder disminuirían automáticamente. La transición de azul a verde, luego amarillo, y finalmente la muerte, era inevitable. Con una sonrisa cálida, Yona respondió que pronto todas las langostas rojas se transformarían completamente en azules. La escena cambió al piso 67, donde un grupo de dillos blindados inspeccionaba los cadáveres de las langostas rojas. Cada una de ellas había sido batida por la hoja de cebolla, y sus cuerpos inertes parecían reflejar una muerte llena de rabia. Mientras tanto, las langostas supervivientes se destruían a sí mismas en un acto de desesperación. Un dillo blindado avanzó y llamó al capitán Tamao, un robusto guerrero y líder de la operación Langosta Roja. Uno de sus subordinados le entregó una langosta roja y le informó que la población había caído por debajo de los 5.000 millones. Era una victoria monumental, y la alegría estalló entre ellos. Sin embargo, la celebración fue abruptamente interrumpida. Desde las sombras, una figura grotesca apareció, seguida de un grupo de pequeños zorros guardianes. Era Tarik, un cerdo obeso y de aspecto ostentoso, conocido por liderar la red de comerciantes errantes más grande de la torre. Tamao quedó sorprendido al verlo en un lugar tan peligroso y no tardó en acercarse para preguntarle qué hacía allí. Tarik, con una sonrisa autosuficiente, respondió que había trabajado duro para estar presente en ese momento. Se mostró halagador, diciéndole a Tamao que se sentía orgulloso de que un lagarto tan valiente y poderoso como él estuviera arriesgando su vida y sacrificando a sus hombres para proteger la torre. Según Tarik, con guerreros como Tamao al frente, no había razón para temer. El discurso de Tarik continuó, explicando que había venido a agradecer personalmente a los lagartos, y especialmente a Tamao, por mantener segura la torre. Acto seguido, sacó una bolsa de su bolsillo y reveló un lingote de oro. Lo presentó como un pequeño símbolo de gratitud de parte del Grid. Tamao quedó perplejo al escuchar ese nombre. El Grid era conocido en toda la torre como un zar repulsivo, codicioso y despiadado, cuya fama era tan desagradable como su apariencia. La confusión se apoderó de Tamao. ¿Por qué alguien como el Grid ofrecería una recompensa tan costosa? Tarik, leyendo la incredulidad en su rostro, aclaró que el lingote podía ser depositado en el banco para obtener 10.000 monedas de la torre, una suma colosal equivalente a 10 años de arduo trabajo. Tamao no podía creer lo que oía. Aunque su instinto inicial fue desconfiar de Tarik y del Brig, la generosidad del oro comenzó a sembrar dudas. Tal vez, después de todo, estas figuras no eran tan malas como parecían. Tarik, manteniendo su sonrisa, insistió en que el Grid había escuchado sobre los esfuerzos de Tamao y había decidido recompensar a los héroes de la torre. Según Tarik, Tamao no era menos que un héroe. Mientras hablaba, Tarik deslizó el lingote de oro en la armadura de Tamao, asegurándole que debía aceptarlo sin remordimientos. Tamao, desconcertado, no encontraba las palabras adecuadas para responder. Tamao, aún en estado de shock, no podía evitar sentirse atrapado entre la desconfianza y el brillo tentador del oro en su pecho. Tarik, con una sonrisa amigable, colocó una mano en el hombro de Tamao y sugirió continuar la conversación mientras disfrutaban de una taza de té.
Tamao aceptó, y ambos caminaron juntos, hombro con hombro, hacia el campamento. Antes de marcharse, Tamao instruyó a sus compañeros que tomaran un breve descanso y lo siguieran. El grupo se dirigió al campamento, donde Tamao mencionó que, aunque el campo de batalla carecía de comodidades, habían recibido abundantes provisiones hace algún tiempo. El grupo, encabezado por Tamao y Tarik, avanzó hacia el campamento. Mientras tanto, dos pequeños zorros, parte de la escolta de Tarik, se mantuvieron al margen, siguiendo a los demás con sigilo. Sus ojos brillaban con una mezcla de astucia y malicia, y las sonrisas que se dibujaban en sus rostros no presagiaban nada bueno. Sin emitir palabra, intercambiaron una mirada cómplice y luego estallaron en una risa burlona que resonó entre las sombras. Aprovechando que los guerreros estaban distraídos, los zorros se colaron hacia las provisiones del campamento. Con movimientos rápidos y sigilosos, comenzaron a sustraer toda la comida destinada a Tamao y su grupo. Pero no se detuvieron ahí. En un acto de puro desprecio, cargaron con los suministros hasta un acantilado cercano y los arrojaron al vacío. Los alimentos se esparcieron caóticamente por el suelo, un espectáculo que, para los zorros, parecía una divertida travesura. Y hasta aquí el capítulo.